Diego Stevens, bienvenido a Juégatela, soy Nico Chea y bueno, este podcast, la idea es conversar lo que no se sabe, lo que se sabe poco, lo que no, de repente no nos atrevemos a conversar, pero yo creo que es información tan útil, tan valiosa, porque como que de repente se prenden las cámaras, generalmente cuando la gente está en el éxito y como que de repente, como si la vida hubiera partido ahí y no hubiera nada para atrás y como que no hay tiempo y el titular se lo llevan el último contrato, la última ronda de financiamiento, el último producto. Y esto es el primer producto, la no ronda de financiamiento. Uh-huh. Así que, bueno, Diego, muchas gracias por estar acá. Diego, fundador de Clever IT. Pero la vuelta ha sido acelerada, ha sido temprana, pero no ha sido corta. Partamos por el origen. Cuéntanos de Diego Stevens, ¿de dónde viene Diego? Sé que eres de Chillán, pero ¿qué es lo que no sabemos? Bueno, primero gracias por la invitación. Entretenido estar en este podcast. Y qué bueno hablar un poco más de quién está detrás del emprendedor y lo que hacemos los emprendedores, sobre todo chilenos y latinoamericanos. Para los que no me conocen, Diego Stevens, siempre digo que soy de región, nací en Rancagua, viví una infancia muy linda en Río Bueno, cerca de La Unión y Osorno, pero me considero chillanejo. Soy de Chillán. ¿A qué edad llegaste a Chillán? A Chillán llegué a los 6 años y me fui a los 18, cuando ya me fui de la casa de mis papás a estudiar a Valparaíso, a la Federico Santa María. Así que soy un fiel creyente del potencial de regiones. Ahora, pero antes de Chillán, tú tenés recuerdos mágicos de Río Bueno, debe ser uno de los lugares más lindos de Chile, ¿no? Vivía ahí cerquita de Colún. Sí, o sea, mi papá trabajaba en la feria, así que la feria de Tattersall. Así que tuve la suerte de estar muy de cerca con el río, con un Tattersall, una feria donde hay muchos animales, las leches. Tú olí los animales, tenía esos olores, esos sonidos de niños. Sonido, olores, los juegos. Yo creo hasta los 4 o 5 años tenía puros juegos de madera. Entonces, de hecho, después podemos hablar de mi afán por los autos, pero es porque a los 4 o 5 años, cuando llegó un tío con un Hot Wheels de metal, para mí fue sí, como una revolución en mi mente. Así que sí, tuve una infancia muy apegada a la naturaleza, a la conexión con mi familia, porque, bueno, en el sur se pone a llover y todos se sientan a comer, a prender la parrilla, si es que se puede. Y eso lo viví, bueno, incluso en Chillán. Pero sí, una infancia muy linda en Río Bueno hasta los 5 o 6 años. Y ahí no te fuiste a Chillán. ¿Ustedes cuántos hermanos son? Somos 3 hermanos, yo soy del medio, mi hermana mayor, hermana menor. Y a mi papá se le ofreció una oportunidad, siempre muy ligado a la ganadería, así que nos mudamos a Chillán y ahí estudié, bueno, en 2 colegios. ¿Partiste en el alemán? Continué en el alemán, porque yo viajaba todos los días de la Unión, o sea, de Río Bueno a la Unión, a estudiar la Deutsche Schule de la Unión. Y bueno, mis papás trataron de continuar eso cuando llegué a Chillán. Y en quinto básico, la verdad, no me portaba muy bien. Así que lo que nos escuchen, que son más chicos, que sienten incomodidad en la aula de clase, está bien, traten de controlarse, sí. Pero bueno, ahí estuve hasta quinto, sexto básico y ahí me cambié al Colegio Concepción. ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un problema con la autoridad? Sí, bien inquieto en la sala. Compañeros que también les gusta hacer más deporte que estar tal vez escuchando una clase. Siempre he declarado déficit atencional. Entonces mi creatividad bajo ciertos cánones de enseñanza actual, que creo que siguen, no era la mejor. Entonces, niño Ritalin. Puede ser que yo haya sido de las primeras generaciones que empezó a tomar Ritalin. Entonces eso no fue suficiente. Ya, pero en una frase, te echaron en quinto. Me echaron en quinto básico. Esas cosas de para que te echen en quinto, tenés que, o sea, no sé, una bomba al colegio y quizás ni siquiera te echan, ¿eh? Sí. Pero qué increíble un porrazo, o sea, igual que te echen en quinto, igual es duro. O sea, llegar a tu casa, contarle a tus papás, papá me echaron, ¿cómo fue? ¿Te acordáis de ese momento? Es que fue muy cercano a mis papás, porque mi mamá, muy mamá, pasaba todos los días en el colegio. ¿Tú la veías venir? Sí, siendo chico yo sabía que estaba portándome mal, inquieto. Fonoaudióloga, neurólogo una vez al año. Mis papás siempre me apoyaron mucho y tratando de entender por qué este niño no se calma. Y me metían en clase de fútbol, clase de tenis,
andaba en skate todo el día y nada, pura pila. Yo me acuerdo, yo partí en un colegio que nuevo, yo llegué a quinto básico, el curso más mayor era estar en séptimo, y todos los años llegaban como 5 o 10 alumnos y la mitad eran echados, po. Y la verdad que ahora que me acuerdo, era súper entretenido. O sea, hay una desadaptación generalizada. Pero qué notable. Pero igual, tú lo consideráis, o sea, no sé, po, cuando lo recordáis, surgen dolores, surgen risas, surgen... Mira, ¿Qué emoción hay cada detrás vez de me eso? doy cuenta que es parte más de mi personalidad actual. Porque un buen porrazo que te echen en quinto básico. Fue un porrazo y con mucho susto de cambio. Fue un cambio, pucha, mis amigos que yo tengo hace 5 años y me caen bien y el colegio era entretenido, pero ¿y qué hago ahora? Y de un colegio que tenía 2 cursos, estaba el A y el B, me fui a un colegio que tenía 6 cursos, El Concepción. Concepción, y el alemán tenía 25 alumnos, y este colegio de repente tenía 45, 40 alumnos por ABCDE, ¿Y saliste del Concepción? y salía el Concepción. ¿Y mantenéis vínculo con el Concepción, con los compañeros? Con compañeros, pero, pero diría poco con el colegio, ¿no? Esa es una de las cosas que cuando llegué a Santiago me sorprendió de esta cercanía que tienen las personas con su colegio. Yo no lo tengo. Lo tengo más con mi universidad, diría. Bueno, pero y antes de llegar a Santiago, te fuiste a Valparaíso. Sí, de ahí, bueno, de Chillán salí al colegio y ahí me fui a la Federico Santa María. Y ahí empecé a estudiar telemática. ¿Por qué te fuiste a la Santa María? Porque yo quería algo ingenieril. Yo quería algo ingeniería. Uno de mis mejores amigos también quería estudiar eso. Tenía algunos alumnos o compañeros de colegio que eran más grandes que yo, que me acuerdo que los encontraba bien capos y también se habían ido a estudiar a la Federico Santa María. El tema es que 2 años después supe que no pudieron salir. Era una universidad donde había mucha exigencia. Pero siempre que empecé a involucrar y estudiar sobre la cultura de Federico Santa María, me enamoró. Y ahora que egresé, de hecho, la Pero semana... de chico nunca lo tuviste claro que quería ir a la Santa María en Valparaíso. Primero medio ya sabía. Ya. Primero medio, segundo medio ya sabía que quería la Santa María. Pero eso, ¿quién te dijo la Santa María? De repente. Fueron hermanos mayores de compañeros de colegio. Ya. Y ellos hicieron un viaje una vez como alumnos. Ya. Generaciones viajaron a Chillán y nos hicieron una charla muy buena. Y no nos hablaron tanto de la universidad, ¿sabéis que nos hablaron más de Federico Santa María? Mira. Que es un empresario atómico que yo admiro. Y que cuando vas estudiando, van pasando los años en la Federico Santa María, vas entendiendo su cabeza. Él fue un empresario de azúcar, fue un empresario de Valparaíso y que heredó finalmente todo al desvalido meritorio. Al meritorio desvalido. Y hay una tradición muy linda, que si tú entras a la Federico Santa María, tú no puedes leer su testamento hasta que sales de la universidad. Mira. Porque si tú lo lees, no sales de la universidad. Y el único compañero de generación que lo leyó, no salió. Y en este testamento que tú puedes leer recién cuando te tiran a la piscina, cuando tú ya te transformas en Sansano y te tiran a la piscina, tú puedes ir a leer el testamento. Y el testamento lo leí justamente la semana pasada, que fui a acompañar a mi sobrina de 15 años. Ahora, esta Sí, semana. la semana pasada. Me dijo, tío, yo quiero ir a ver tu universidad. Vamos al Paraíso. Así que fui con mi mamá, mi hermana grande y mi sobrina. Y sabéis que creo que no ha habido vez que no me he emocionado cuando leo el testamento de él. Porque en resumidas cuentas dice... Pero lo he leído antes. Lo leí cuando ya. egresé Ok. y cada vez que voy lo leo. Ya. Y ahora lo leí de nuevo. Y habla con un nivel de patriotismo, de esperanza en el empresario, en esperanza en esa persona que tal vez no tiene recursos, pero sí tiene Talento. la obligación que tenemos, a los que nos ha ido mejor, de apoyar. De alguien como él que heredó toda su fortuna prácticamente en esta iniciativa. Donó. Más bien, Donó. para que no. Él partió de cero. Partió de cero, claro. Él partió su negocio trasladando, él vio una oportunidad porque se dio cuenta que el azúcar era complejo de transportar. Él después se metió en negocios salitrero y otros negocios, pero él partió remando un bote para llevar mercadería del puerto a los buques. Mira. Empezó su lucas y pero de cero.
Después, tarea para los que nos escuchan es leer más esa historia, pero de repente nos focalizamos en la historia de Elon Musk, en la historia de, bueno, de los grandes actuales. Y tenemos hartos ejemplos locales. Tremendo. Y probablemente no se escucha mucho, pero Federico En Santa plata hoy María, día, ¿hay alguna estimación yo de creo que cuánto era había? billions, pudo haber llegado a ser billions. Mira. Y si no me equivoco, él fue uno de los fundadores de la Adolfo Ibáñez. Fue uno de los patrocinadores de la Universidad Federico, o sea, Adolfo Ibáñez. Bueno, la familia Ibáñez Santa María es por los dos lados. Y entiendo que la Adolfo Ibáñez partió en Valparaíso. Sí, también. la escuela de negocios. Y si no me equivoco, él fue uno de los fundadores. Mira. Y por lo que entiendo, la Adolfo Ibáñez habla muy poco de Federico Santa María. Entonces, por eso te digo que más me marcó mi universidad. Mi colegio, la verdad, yo considero que no era Oye, tan y bueno. pasar del campo al puerto. ¿Cómo fue la vida en el puerto? Bien, porque eran puros de región. Tú vayas a la Federico Santa María, o en realidad Viña es una ciudad universitaria. Entonces se Pero los sentía bien. locales, los porteños no se sienten de región. Pues. No, pero yo no, la verdad, yo iba a la universidad a estudiar y yo vivía en Viña. Ya. Entonces tomaba la micro todos los días y iba a Valparaíso. Pero son ciudades universitarias, así que se pasa bien, pero la universidad es súper exigente. Yo tenía otros amigos que se han ido a otras universidades y la verdad el nivel de estudio que yo tenía era dramáticamente más alto. Yo puedo pasar periodos donde no carreteaba en 3 meses, 4 meses, que en una vida universitaria era harto tiempo. O sea, te tomaste en serio, ¿cachai? Es que me iba mal. Es que me iba mal en la universidad. Yo era A pesar de que estudiaba un montón. Montón. Ya. Y ahí empecé a encontrar ciertos como que tuve que empezar a trabajarme mucho porque había mucha frustración. ¿Dudaste mucho? ¿Pensaste en tirar la Mucho. toalla? De hecho, yo me cambié de carrera. Partí estudiando telemática, que era telemática es una carrera entre electrónica e informática, muy técnica. Pero después hoy día me doy cuenta que son los cimientos de los negocios que he armado. Pero en ese entonces era mucha frustración porque mis compañeros estaban en clase y estaban listos para el examen. Y yo nunca entendí algo en clase. Nunca. Yo estudiaba en la casa, volvía a estudiar, me tenía que aprender todo de memoria porque no lo entendía. ¿Llegaste solo? ¿Los amigos eran del sur o no cachaba a nadie? Llegué solo porque con el amigo que llegué, él después se fue a civil mecánica y en la Federico Santa María son carreras separadas. No. Después pude estudiar, pero en realidad el profesor marca mucho la tendencia. Una de las obligaciones de Federico Santa María que los primeros 20 años, si no me equivoco, en la universidad tenían que ser profesores de Rusia, Alemania y Europa del Este en general. Para tener una física y una matemática muy, muy estructurada, muy de la tendencia de ellos. Y te diría que todavía hasta cuando yo estudié, el 50-60% viene de esas generaciones. Entonces era yo estudié 7 matemáticas prácticamente en la universidad. Estudié 6 físicas. Bueno, y después te enreglaste y saliste y todo bien. Salí. ¿Cómo terminó la cosa? La verdad, yo te diría que hasta tercer, cuarto año era toda una vida como bien normal. Tuve la suerte que hasta tercer año, cuarto año, mi papá me pagaba la carrera. Siempre me sentía afortunado de eso, porque vivía historias de compañeros donde tenían que pedir el CAE, que se estaban endeudando, que puta, los papás de verdad se sacaban la cresta para poder pagar la universidad. A pesar que la universidad, la Federico Santa María también, estoy haciendo harto marketing de la U, pero fue por muchos años una de las más baratas de Chile junto con la USACH. Y creo que sigue siendo muy accesible. Entonces siempre vi ese esfuerzo de mis compañeros y en realidad mi papá, sí, también trabajaba un montón, pero nunca había un gran problema. Hasta que llegó el penúltimo año de universidad, donde no me dejaron tomar ramos. Y esa no toma de ramos fue con un llamado a mi papá pidiéndome plata. Y justo en ese instante fue cuando ya me di cuenta que habían problemas, habían algún tema con el trabajo de mi papá. Mi papá siempre fue empleado. Y fue un llamado durísimo donde me cambió la vida. Qué increíble, y eso lo había hablado después, porque en verdad para que un papá llame al hijo a pedirle sabiendo que no tiene, es como una manera de contarle que está en el límite. Sí, lo he hablado con él. Ha sido un tema familiar.
que nos acompaña. Eternamente agradecido. Mis papás son los mejores papás del mundo. O sea, siempre ha habido mucho amor. Mm. Entonces lo entendimos como una crisis, no de él, una crisis familiar. Mi hermana chica también estaba estudiando en la universidad, ontología, una carrera cara. Em, Así que le dije, papá, yo voy a salir a trabajar. Voy a parar los estudios y saquémosla. Oye, un paréntesis, pero debe haber tanto papá que está con angustia Mm. económica. ¿Qué consejo le daría a ese papá que quizás se la tiene guardada, no se atreve a contarlo? ¿Cómo lo procesáis? Porque al final reconocer un fracaso con tu familia, con tu señora, con tus niños, es Mm. brutal, po. Debe ser brutal. Debe ser brutal. Me cuesta dar un consejo como papá, em, pero sí lo puedo dar como hijo y es que los hijos tenemos mucho amor por los papás, entonces podemos entender todo. Tal vez no de forma inmediata, pero después tranquilo que van a haber instancias para poder hablar de eso. Mm. Entonces ese papá que no sabe cómo decírselo a la familia, em, que se, que se quede con esa palabra, son Mm. familia. Entonces el papá no es solo proveedor, el papá también da enseñanza. Pero sabes que yo creo que es muy importante, Diego, estoy Mm, especulando un poquito también, pues, pero porque al final las historias que me han llegado es tan brutal lo difícil que es que al final, como que la última milla exacerba todo, mucho el daño. mm, Y realmente tú decís, si esa persona se hubiera sincerado un poco antes, su círculo lo hubiera entendido, hubieran bajado el ritmo, la presión de mm. gasto, quizás podría ser un consejo como apenas a- acelera la decisión, revela la información antes de que sea peor, ¿no? Sí y no. ¿Sabéis por qué? Porque aquí me voy a meter un tema que me gusta mucho y que es la mayor transformación viene de la mayor vulnerabilidad. Lo que podría transmitir es que de esa gran crisis salió el gran empresario que hoy día siento que soy. Entonces me cuesta no agradecer esa gran crisis. Mm. Yo creo que lo que pasa es que de repente no nos damos cuenta que estamos en una crisis y eso no nos permite parar y decir, ya, estoy en crisis, chucha, ¿qué hago? Siempre la tratamos de aplazar. Siempre tratamos de decir, puta, mi vida me tocó así, nos empezamos a quejar, empezamos a alargar el chicle y no, tal vez no es crisis, tal vez yo soy así, tal vez tengo mala suerte, tal vez siempre he sido pobre, puta, tal vez, puta, no puedo bajar de peso, o tal vez no puedo subir de peso, no puedo ser musculoso. No sé, como que siempre estamos en un constante estado sin declarar de que estamos en una crisis. Yo no estaba en una crisis, pero llegó. Y Mm. tuve la suerte, y agradezco, de que pude declarar esta weá es una crisis y tengo que sacarla ahora. Mm. Y eso me obligó a transformar mi vida, a buscar oportunidades y a decir, chucha, sí, tengo que hacer algo. Mm. Y yo creo que la gente que hoy día se siente que lo está pasando mal, que ha tenido una vida con mala suerte, puta, siéntense y hagan un stop. Mm. Y declaren la crisis. Y créanme que el plan va a ser mucho mejor. Bueno, volvimos a la crisis. ¿Se te apareció esta Mm. crisis que ha sido brutal en cuarto año? ¿Y cómo seguiste ahí? El long story short es, dije, tengo que salir de la universidad, pero todas las pegas eran egresados y Porque la carrera dura 6 años. dura 6 años. Y ahí me había enfrentado a salir a buscar trabajo y la verdad yo vi en Barça, puse mejores pegas pagadas de recién egresados Mm. y no estaba egresado. Y bueno, salió el ranking de las tecnológicas. Hasta ese entonces a mí me gustaba la tecnología, pero en realidad mi universidad te empuja mucho a trabajar en minera. ¿Esto qué año fue? ¿Tú tení, qué edad No, tenés? eso fue el 2012, Ya. 2013. eh, y en ese entonces yo en realidad pensaba, voy a trabajar en la minera, me van a pagar buenas lucas, algunas consultoras, pero nunca me fui como a la lista de Big Tech. Hasta ese entonces que dije, o sea, ¿qué voy a buscar? Y me apareció Microsoft, Google, Amazon y varias otras. Y algunas empresas locales, que hoy día son mis competidores.
Y así que postulé a las 4, justo habían vacante abierta. Y la que más me tincaba era Microsoft, que aparte salía ranking número 1. Ahora, era pega para recién egresado y a ti te faltaban 2 años para egresar. Y a mí me faltaban 2 años. 1 año y medio. Porque estaba cursando. Me habían parado. ¿Y qué pasó? Choreza chilena nomás, po. A buscar la chilensi, para ser honesto. Y empecé a avanzar en los procesos. Tenía tanto ímpetu de que quería quedar, que daba entrevistas increíbles. Yo había buscado prácticas. Yo igual, ojo, yo desde el segundo año, todos los años hice una práctica. Yo trabajé mucho mientras estudiaba. Pero para ganarme las lucas para el verano, mis papás siempre me enseñaron a trabajar. Cortar el pasto, lavaba autos. Siempre vendí cosas desde chico. Entonces, yo había dado varias entrevistas laborales. No conozco ningún emprendedor que no haya hecho algún trabajo o algún negocio de chico. O sea, es un patrón unánime. Yo, de hecho, uno de mis mejores negocios fue vender carteras de mujer. Vendía cartera y me iba a la raja. En Chillán. Sí, Chillán y Valparaíso. Y el segundo mejor negocio es lentes de sol. Yo tengo un Facebook que ha tenido 40.000 seguidores. Tus lentes de sol. Compraban 5 lucas en AliExpress. En ese entonces era Alibaba, se compraba más. Y los vendían 25 lucas y con eso me pagué un viaje a Europa y después lo podemos hablar. Llamamos a Microsoft. Y empecé a avanzar en los procesos de Microsoft. Y la verdad daba buenas entrevistas. Y yo en general había dado malas entrevistas en mi vida. De hecho, yo postulé a una práctica que quería quedar en Cencosud y no me dejaron. Perdí contra otros ingenieros que dieron mejor entrevista que yo, al parecer. Y llegué a la final y el potencial jefe que daba la última entrevista me dice: Diego, está perfecto, estáis dentro de los 3 mejores, porque son solo 3. Y postulan miles. Y estáis dentro de los 3. Pero tú no estás egresado. Así te tengo que dejar fuera. Y ahí creo que ha sido de las 2 o 3 veces que se me ha caído el mundo. Porque ahí yo me acordaba lo que necesitaba la plata para pagar las deudas de mi viejo, la casa, estaban embarcando en la casa. Entonces, yo ya en mi cabeza tenía el plan, o sea, yo ya había quedado. Pero son esos segundos donde se cae la vida, o sea, partí de cero, o sea. Y me acuerdo de que le pegué a la mesa y le dije: yo quiero este trabajo. Y ahí fue cuando él me dice: ¿sabéis qué, Diego? Te voy a contar algo. Yo tampoco nunca egresé. Así que vamos a hacer una excepción. Así que voy a entrar a trabajar el lunes. ¿Y su primera pega también dijo que había egresado y no había egresado? No me acuerdo, pero él nunca egresó. Mira, ¿mantenís contacto con esa persona? No. Y la voy a contactar después de este podcast. Debiera igual. Sí. Y ahí partí trabajando en Microsoft. Ahí me metí en la tecnología. Y cogiste la universidad, obviamente. Cogí la universidad. A los 6 meses me dejaron volver a estudiar. ¿Eso te lo habían incentivado tu jefe y Microsoft? Me dieron el permiso porque para mí yo sentía que parte de salvar la crisis, para mi papá yo creo que lo más terrible era que iba a dejar de estudiar. Eso para mi papá le dolía, pero más que la casa, más que las cosas materiales. Y ahí terminaste en la Federico Santa María en Santiago, me imagino. Sí, y ahí con la energía y con el espacio terminé la carrera en 1 año. Hiciste 2 años en uno Sí. y además estáis trabajando en Microsoft. Sí. Mira. Sí. Algo pasó en mi mente que pude estudiar y era mucho más efectivo. ¿Los profesores sabían lo que estáis pasando o no No. se enteraron? No. Yo hablaba muy poco esto. Yo en la entrevista, ni en Microsoft, yo creo que hasta que no salí de Microsoft, algunos amigos más cercanos, pero ellos nunca supieron esto. Yo nunca di excusas. Yo siempre di argumentos. Y eso es lo que hago en mi vida. No me cargan las excusas. Podría haber dicho en la entrevista: oiga, jefe, ¿sabes qué? Si no me contrata, le van a quitar la casa a mi papá. Pero eso no fue así. Así que ahí empecé a trabajar y empecé a dar cuenta que el mundo de la tecnología iba para arriba. Microsoft tiene una cuestión maravillosa que te obliga a estudiar.
¿Estaba en el edificio ahí en Vitacura con...? No, yo estaba de antes, en el Sánchez Fontecilla, en el que le decían el de Real. Y ahí de hecho, yo ayudé a mover plantas, ayudé a cambiar cosas cuando ya se cambiaron al White, ahí a Vitacura. Microsoft es una empresa increíble porque te enseña a trabajar. Te enseña también a ser emprendedor, inherentemente. No una cultura tal vez tan marcada como la he escuchado y la he estudiado como la de Amazon, donde está el Day One, hay muchos valores y culturas de emprender agarridamente, pero Microsoft te enseña desde la estructura, desde la teoría, desde el compliance, desde lo gringo, ¿cachai? De lo que es bien gringo. ¿Y la pega Microsoft que está ahí en venta? Yo, mira, en resumidas cuentas, era un telefonista. Estaba llamando todo el día a empresas, me presentaba. Ahí me di cuenta que pronunciaba muy mal. Tenía que mejorar mi pronunciación. ¿Tanto en chileno, en español como en inglés? Sí. Aló, soy Diego Stevens. ¿Quién? Aló, soy Diego Stevens de Microsoft. Cuando decía Microsoft, impresionante cómo aumentaba el tiempo de llamada. Era una locura. Y lo comparo cuando yo hoy día todavía llamo como emprendedora, soy Diego Stevens de Clever IT. Bueno, te conozco, bueno. ¿Qué querís? No, es que mira, tu contacto lo dio el Nico Shea. Ah, ya, así, bueno. Ahí te cuentan, ahí te cuentan. Claro. Pero los hooks, pues, bueno. Ahí te das cuenta de los hooks. Y bueno. Los hooks, los ganchos. Los ganchos. Entonces, aprendan inglés. Uf, inglés. Inglés. Si hay alguien que no escucha, que realmente siente que tiene el talento único, que es ambicioso, la única forma de liberarlo es con inglés. Un amigo, un paréntesis, que es Headhunter, el otro día me contó la semana pasada, había estado en una charla con personas que habían salido, que están en un momento de transición laboral, y estaban todos pegados con el MBA, y dijo, si no saben inglés, olvídense el MBA, aprendan inglés. O sea, ¿cómo explicarlo lo importante que es hablar inglés? Pero bueno, vamos. Y bueno, pero el inglés es antepaso. Podemos hablarlo más adelante, pero cómo entró en mi vida también el inglés. Y también cómo a partir de eso, probablemente en los cimientos de lo que hoy día estoy construyendo. Sin inglés, Clever IT no existiría. Diría que no. Diría que costaría mucho. Bueno, avanzó el tiempo y ¿qué pasó? ¿Cuánto duraste en Microsoft? Casi 2 años. ¿Y qué te pasó? Y pasó de que, claro, cuando uno está en la universidad, puta, el primer sueldo es harta plata. Pero mi viejo debía varios cientos de millones de pesos. Entonces yo partí con una carretilla bien pesada. Y el crédito consumo no aguantaba. Y la cuota del crédito consumo tampoco está bien calculada. Así que tuve que pedir aumento de sueldo, que no me dieron. Y que lo pedí 6 veces. Y no me lo dieron. Por eso yo, bueno, en redes sociales siempre hablo mucho de la visualización. Pero no solo de lo que quiero, sino de lo que quiero sentir. El poder de la visualización con emociones es probablemente mi superpoder. Yo traigo lo que quiero sentir en lo que quiero lograr. Y estaba sumamente frustrado porque Microsoft no me podía dar el sueldo que yo quería. Que era prácticamente, yo necesitaba más del doble del sueldo que estaba ganando para poder cubrir los créditos que estaba aguantando para que no embargaran la casa y que ya me estaba atrasando con cuotas, crédito consumo. Yo arrendaba una pieza en Santiago, entonces no vivía tan bien. Y veía a mis compañeros, mis amigos que también estaban egresando, pero ya se habían comprado el primer auto, puta, que ya estaban... ¿Tu círculo cercano cachaba la situación que estabas viviendo el día a día o ni se lo imaginaban? Después de algunos podcasts que he hablado o de temas que han salido de esto, varios me han escrito que son muy amigos míos y me dicen, Diego, sorry, nunca supe lo que estáis pasando. Yo al parecer no hablaba prácticamente nada de esto. Yo estaba focalizado en un objetivo nomás. Y eso después... No había espacio para la queja. No. Después eso terminó en temas como salud mental, que también puedo mencionar un poco más adelante, que es algo que tiene que siempre estar en prioridad. Pero no, yo estaba foco. Así que después de varios rechazos de aumento de sueldo, le dije a mi jefe, entonces voy a emprender. Pues, bueno. Me dijo, pero bueno, si no tenía un peso, ¿cómo voy a emprender? Y te lo juro, Nico, al día siguiente
me llaman unos argentinos y me dicen, Diego, te ofrezco esto, el doble de mi sueldo. Quiero que sea el country manager de esta empresa que es partner de Microsoft. Y quiero que tú seas el encargado. Al día subsiguiente renuncié a Microsoft. ¿Para irte a esa empresa? Para irme a esa empresa. Recursos humanos preguntando, pero Diego, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Tenéis buena proyección acá? ¿Tenéis que...? No, me tengo que ir. Yo levanté varias veces, aumento de sueldo. Sé que no podían. No podían porque yo estaba en una etapa de trainee. Y trainee, si tienes que estar en 2 años. Aunque sea una máquina, 2 años. Sin aumento de sueldo. Así que me fui con los argentinos. Y empecé una estilo consultora, una software factory, local. Ellos tenían negocio en Argentina. Y yo partí la oficina en Santiago. Y te diría que aprendí a vender de los argentinos. Unos astros para vender. O sea, cierran los negocios en la primera reunión. Una forma de abordar el mensaje, la confianza, el cliché. Si hubiera algo único sentarse. que hacen los argentinos, ¿qué diréis que? ¿Sí qué? ¿Qué será lo único? ¿Qué será lo distinto? Para mí la venta es confianza, po. Entonces, cuando tú veías un huevón, puta, que entra con la percha, te saluda y te habla, empieza la reunión y al minuto 40 te habla de lo que te quiere vender, tú ya le confías todo, po. Claro. De repente te estáis riendo con el huevón y no lo conocí. Te estáis riendo, jajaja, huevón, y te soltáis y de repente, oye, ya, huevón, vine acá para venderte esto. Mira, te lo implemento en 3 meses, pero yo creo, che, Dieguito, en 2 lo hacemos y no te preocupes por el pago, 30 días, pero partamos el lunes. Y la gente le da la mano. ¿Y ahí cuánto de rato estuviste con un argentino? ¿O eso se convirtió en lo que es Clever IT hoy día? No, eso, bueno, estuve 2 años con ellos y bueno, ellos estaban con mucho foco en Argentina, ellos tenían ambiciones en Estados Unidos y otros países y empezaron a venir muy poco a Chile y yo me di cuenta que en realidad estábamos casi operando muy separados, solos. Y seguí trabajando con Microsoft, pero como partner. Claro, muy cercano a Microsoft. ¿Y vinculado con las mismas personas con las que tú conocías? Sí, y después al final también hablaba con mis pares, después hablaba con los jefes de mis pares y ya después ya me relacionaba con los altos cargos. Así que como el terminando el segundo, entrando al tercer año, les digo, oye, les compro la empresa acá en Chile. No, pero Dieguito, ¿cómo no? Cuento corto, le terminé comprando la sociedad. Ahí entró mi primer inversionista. ¿Ahí te quedaste con los socios, con tus compañeros de trabajo? Y ahí justo, bueno, solo éramos 4 personas. De las 4 personas, 2, cuando compré la empresa, las hice socio, partes iguales, Gustavo y Carlos. Y al que me prestó un poco de plata para poder comprar la sociedad, le di el otro 25%. Así que el 2018 partimos Clever IT, los 4 socios. Y te diría que desde ahí no paramos porque se dieron varias cosas que siempre recomiendo cuando alguien quiere partir un emprendimiento, que es equipo, que se complemente, pero sobre todo que se potencie. Pues realmente, puta, yo hago algo que no te gusta, lo hago por ti, pero eso no necesariamente te potencia. Puta, si yo hago algo que no te gusta a ti y eso te da tiempo y en realidad a ti te motiva ahora poder focalizarte, eso es algo bueno. ¿Cuán distinto o no es Clever IT a lo que era? ¿Tu amigo, esa otra empresa argentina, sigue haciendo algo parecido o...? Sigue siendo parecido, pero no, Clever IT hoy día están más países, damos más servicios y tenemos otro tipo de tecnología. Bueno, ahora explícanos qué es lo que es Clever IT. Y Clever IT lo que hace es abraza toda la oportunidad que hoy día existe en términos de desarrollar tecnología con el talento latinoamericano para las oportunidades que hay globalmente. Hoy día lo que hacemos es... Me estáis describiendo a Globant. Ese discurso se lo dio a Martín Migoya hace 15 años. Bueno, hay que copiar las cosas buenas, pero somos un símil. La diferencia es que nosotros estamos haciendo productos tecnológicos para revolucionar nuestra propia industria. Yo estoy en la industria de consultoría tecnológica
Yo lo que hago es ayudo a empresas a desarrollar plataformas de alta complejidad. Fuimos los encargados de desarrollar las plataformas de retiro 10% de las que no se cayeron. He ayudado al Metro de Santiago a hacer su plataforma de mantenimiento que mejoró 11 minutos su proceso de mantención. De hecho, incluso hice la plataforma Ley Carín, que funciona bastante bien, la plataforma. Hemos ayudado a migrar grandes e-commerce o retails de los que hoy día operan y le hacen la competencia a e-commerce internacionales. Pero hoy día esos son solo el 50-60% de nuestros clientes. Hoy día Chile, Perú, Uruguay, Colombia, México, Estados Unidos y España, que son donde estamos en presencia y abriendo oficina, estamos desarrollando tecnología global. ¿Cuánta gente trabaja hoy día en Clever IT? Hoy día más de 200 personas en 11 países. Qué notable, digo. En 18 meses abrimos 4 países y este año estamos abriendo el 6º y 7º. Sin levantamiento de capital, solo con venta. ¿Cuánto fue lo que te puso el socio inicialmente? $20,000. Y con $20,000 y ahora estáis con una facturación... O sea, vamos a superar este año, esperamos los 17-20 millones de dólares. 17-20 millones de dólares. Mm. Qué notable, qué historia. Oye, no he mencionado la inteligencia artificial, pero eso, tú estabas partiendo Clever IT y se está incubando una de las olas más extraordinarias del último siglo. Inteligencia artificial hoy día es una especie. Hay que verlo como una especie digital. ¿En qué sentido una especie? Es algo que no es una tecnología. Es algo que hoy día puede escuchar, puede ver. Y hace muy poco ya nosotros hemos hecho ejercicios donde se puede sentir. Entonces esta especie hay que tratarla como tal. De hecho, la semana pasada estuve en un evento de Venture Capital que me preguntaban, oye, ¿en qué me fijo de un SaaS en términos de inteligencia artificial? Y hay toda una lógica, todas las industrias se están modificando y se están adaptando a esto. Y Clever IT, justo el 2021 estuvimos en una conversación, viajamos a Seattle y nos encontramos con la cuna de Microsoft. La cuna y el headquarters de Microsoft. Y de montones de Amazon y de Boeing y de Starbucks. Sí, es una ciudad hermosa para los que les gustan tecnología, tienen que ir a Seattle. Que a todo esto ahí fue donde me ocurrió la epifanía de emprender. No lo conté, pero en el 2017 yo vendí todo y me fui a Seattle a entender por qué los gringos eran mejor que nosotros. Terminé con mi polola, vendí mi auto, vendí todo lo que tenía, que tampoco era mucho. Y reventé las tarjetas de crédito y me fui un año a Seattle. Justo entre Mike, o sea... Estaba con los argentinos y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a explorar allá. Y ahí nació el propósito de Cleverit. Cuando yo llegué allá, me di cuenta que los chilenos, los latinoamericanos, son iguales o mejores que los gringos. Y dije, ¿por qué no estamos acá? ¿Por qué no hay ni una empresa chilena que le ha desarrollado tecnología a la NASA? ¿Por qué Valparaíso no es Seattle? Sí, ¿por qué no Chillán? Entonces, Chillán, de hecho hay un video que me hizo Claro, que mostró, porque yo soy emprendedor Claro, me he ganado algunos premios y justo ese año me hizo un video, me fue a entrevistar a Chillán y el video se llama De Chillán a Silicon Valley. Pero en ese viaje me di cuenta que tenía que potenciar mi relación con Microsoft Seattle, no Microsoft Chile. Y esa relación, 5 años después, di una reunión con Microsoft Research, donde nosotros estábamos en Chile, ellos estaban en Seattle, y nos dicen, Diego, ¿sabéis que viene algo que hoy día la gente no cree mucho, pero es inteligencia artificial en software? Métete ahí. Y nos empezamos a meter, empezamos a desarrollar productos, los clientes no nos creían, los clientes nos empezaron a creer hace 6 meses con los productos de inteligencia artificial, 3 meses, y venimos trabajándolo hace 3 años. Aguantamos todos estos años. Pero lo aguantamos también porque en esa búsqueda nos dijeron, les vamos a presentar y quiero que trabajen con la UCLA, Universidad de California, quieren hacer un estudio de lo que ustedes están haciendo. Y ellos nos hicieron un paper, la generación 2022 del MBA de esa universidad, que entiendo que está entre las 5 o 3 mejores del mundo en negocio. Fue una experiencia increíble. De hecho, yo no pude viajar, pero uno de mis socios, Martín, fue a ver la tesis. Y en un momento me mandaba audio. Qué bueno. ¿Cómo?
¿en qué momento estamos acá, weón? Los weones me están presentando. Son weones que ganan $500,000. O sea, el weón me estaba presentando el VP de PayPal de ingeniería mundial. El weón analizó Clevery. Y el weón está en el pitch de su tesis hablando con el logo de Clevery. Y Martín andaba afuera y decía, weón, ¿qué hicimos? ¿Cómo fue esta, weón? Diego, me están pero cortando así por todos lados. Yo, compadre, seguiría así el día entero. Vamos a hacer otro capítulo, pero en una frase, para casi que la introducción al siguiente capítulo. En una frase, ¿qué es lo que hace si hubiera un cliente potencial? ¿Qué es lo que hace Clever IT? ¿Qué es lo que podía hacer por tus clientes? Clever IT le permite a las empresas darle una forma a su inversión tecnológica y que esa inversión realmente impacte en su EBITDA. Entendemos el negocio, entendemos el desafío que tiene ese gerente general, ese directorio, donde le dicen, pero weón, ¿qué estamos haciendo nosotros con AI o con inteligencia artificial? Vengan a nosotros y nosotros le vamos a decir, hagamos esto, piloteemos de esta manera, lo hacemos muy cercano a un Microsoft para que nos crean y vaya a darte cuenta que por fin esa inversión tecnológica le va a pegar a tu EBITDA. No es fácil ponerle un nombre a un podcast y la verdad que juégatela. Está como que hubiéramos inventado el podcast para esta entrevista. Impresionante la historia. Qué notable, qué buen testimonio para los papás, para los niños, particularmente, no sé, para los de Chillán, para los de Río Bueno. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, no es a pesar, es gracias a. Gracias a que naciste en Chillán, gracias a que tu viejo tuvo ese problema cuando estabas en cuarto año, gracias a que te fuiste al paraíso, gracias Federico Santamaría. O sea, acá hay un continuo de gratitud, acá no hay queja, acá hay un niño que partió de chiquitito, después vendió cartera, se hizo camino. Me encanta de repente el continuo, porque es súper claro el continuo que le diste a tu vida. Desde Microsoft, saliste ahí, te fuiste con el proveedor, después te fuiste a Seattle. Pero obviamente es un continuo, pero te pegaste unos saltos acelerados notables. Realmente te felicito. Estoy súper expectante para lo que se viene. Clever IT, yo creo que sin duda, ojalá que sea el siguiente Globant. Para los que no saben, Globant hoy día, bueno, era la segunda, probablemente después de Nubank, que ahora debe ser de las top 3 más valiosas del mundo. Y claro, Martín Migoya, yo lo conocí hace 10, 15 años atrás y él decía, nosotros vamos a construir una empresa de desarrollo de software. Y no es de Buenos Aires. Desde Tucumán, desde Santa Fe, desde la región. O sea, estoy como así, esto es como un flashback. Y si él pudo, estoy seguro que tú también. Sí, de hecho lo que decimos es que algún día vamos a comprar Globant. Así que... Le vamos a mandar ese reel a mi Goya. A ver si... Sí. Para que yo creo que ya tienen que descansar si llevan harto tiempo. Te tengo un cuestionario. Este cuestionario se lo pedimos prestado a Bernard Pivot, que era un periodista, tenía un programa bien entretenido francés. A ver. ¿Tu palabra favorita? Ambición. La palabra que más odias. Flojera. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es entender cosas nuevas. ¿Qué es lo que más te disgusta? La excusa. ¿Sonido favorito? Los pájaros. ¿Sonido que detestas? Sonido que detesto. Llantos desgarradores. ¿Profesión distinta a la tuya que te hubiera encantado hacer? Publicista. ¿Profesión que te hubieras detestado? Uf, es que trabajo mucho con ellos, pero derecho, abogado no podría haber estudiado. Por último, si Dios existiese y te lo encontrás en la puerta del cielo, ¿qué es lo que te gustaría que te dijera? Después de la muerte, obviamente. Que me dijera, gracias, impactaste a hartas personas. Qué buena, Diego. No sabes lo que te agradezco. Realmente muchas de estas palabras podrían cambiarle vida a cientos de miles de niños y de chilenos. Gracias. Mucha suerte, compadre. Igual.